Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrés Felipe Murcia Fuentes. Soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán. Esta es una tarea que desarrollamos en la que consiste en crear un código en Python para explicar conceptos matemáticos. En este video voy a hacerles la explicación del código. Como podemos ver a simple vista, pues el código tiene 175 líneas de código. Voy a explicar detenidamente el paso a paso para después ejecutarlo y ver el output, cómo se ejecutan las cosas. Finalmente, vamos a ver su funcionalidad y cómo puede ser empleado. Bueno, vamos a empezar por lo primero. En este caso, el código usualmente usa muchas funciones recursivas. Quiere decir que se ejecuta cierta parte de código, después llama una función, esa función llama a otra función y así sucesivamente. Se los explicaré más adelante. Primero podemos ver que estamos importando la librería random. Esto, pues como es un código de matemáticas, nos va a simplificar muchas cosas, pero es la única que hemos importado. Bueno, primero vamos a ver que se ejecuta juegos mates. Aquí va a ser algo que le diga al usuario como bienvenido, este es un juego donde aprenderás matemáticas. También hacemos uso de diferentes tipos de datos. Usamos strings, cadena de caracteres, ints como enteros y floats como números decimales. En este caso usamos el string para pedirle al usuario su nombre y lo saluda y él le dice que está muy feliz de aprender. Finalmente llamará a la función de menú. Aquí vamos a usar un while true, lo que quiere decir que vamos a iterar este menú hasta que el usuario decida finalmente salir. Por ejemplo, podemos ver aquí que le pide que quiere aprender. Van a haber tres opciones fundamentales: aritmética básica, conjuntos numéricos, ecuaciones y finalmente va a haber una opción para salir. Le va a pedir al usuario su tecla de decisión y se va a hacer una comparación de tipo decisión con if, leave y else. Finalmente, si él detecta que es una opción que se ha dado, ejecutará la función de opción uno, la función de opción 2 y la función de opción 3. En caso de que sea cero, finalmente el sistema se cerrará. Esto le dará fin al programa. Entonces le dirá que gracias por jugar y hasta pronto. En caso de que no sea así, simplemente le dirá que la opción no es válida, así que debe intentarlo de nuevo. ¿Correcto? Vale, continuemos. Tenemos la opción número uno. La opción número uno se remonta hasta aquí. Aquí vamos a usar, es donde entra en juego la librería random. Aquí vamos a usar random para la asignación de un número y vamos a usar el método randRange. ¿En qué consiste este método? Vamos a hacer que aquí, disculpen, tengo un poquito de alergia. Vamos a hacer que aquí el número que sea asignado va a ser un número entre menos 450 hasta 900. Quiere decir que se va a asignar un solo número entre el rango de este hasta este. Lo mismo en el número 2. Finalmente tenemos las opciones de suma, que el resultado va a ser pues la suma del número uno y el número 2 y se mostrará al usuario que sume tales números. En este caso, el número uno y el número 2. Finalmente se pedirá la respuesta, que va a ser de tipo int. Se hará posteriormente una validación de respuesta, en la que si la respuesta no es igual al resultado, pues simplemente le dirá que esa es una respuesta incorrecta, pero el usuario puede recapacitar sobre su error y se va a repetir el bucle de while hasta que él ingrese la respuesta correcta. Vale, finalmente cuando ya sea correcto, le va a decir que acertó. Tenemos la resta, tenemos la multiplicación con sus validaciones, pero aquí es donde entra un detalle importante, en la división. Como pueden ver, o como ya pueden saber, una división puede dar un resultado entero o también un resultado decimal o de tipo float. Así que acá usamos el round para así hacer que el resultado se redondee a dos cifras significativas posterior a la coma. En este caso,
La estructura sigue siendo la misma, pero se le dice al usuario una advertencia de que su respuesta debe ser de dos decimales para así no tener errores. Y listo. Más o menos esa sería la parte aritmética. Finalmente hablamos ahora de conjuntos numéricos. Aquí damos un poquito de teoría sobre qué es el campo de los reales en el que existen diferentes ramificaciones, entre ellas los positivos y negativos, los racionales y los irracionales. Cabe decir que los positivos y negativos hacen parte de los enteros. Finalmente vamos a ver ejemplos de cada uno. Eso es más como teoría para las personas que ya quieran aprenderlo. Se usa un ciclo for en el rango de -10 hasta 10, con un aumento de 1. Finalmente se usa un if en caso de que x sea menor a 0, pues se mostrará que ese es un número negativo. Se usa un elif en caso de que x sea igual a 0, pues se muestra que ese es un número neutro, ya que sabemos que el 0 no va ni para acá ni para allá, así que sí, es un número neutro. Y en todo caso, pues dirá que en este ciclo, si no es esas, será un número positivo. Después se hace un ejemplo de números racionales. Aquí usamos una lista en la que hay diferentes tipos de datos y acá vamos a usar las descripciones de qué cosa va a ser dividida por cuál. Aquí se hace un ejemplo de números racionales. Se usa el numerador y el denominador en un ciclo for en los números racionales, que sería esta lista. Finalmente se hace la división entre estos y muestra que el numerador dividido por el denominador es igual a tal resultado de la división. Y finalmente mostramos que son algunos ejemplos de números irracionales. Aquí pudimos usar algún método math, o sea, podríamos haber importado la librería math y usar algún método como raíz o potencia, pero quise hacerlo más de este modo para que se viera exactamente como qué tanto puede ser pues su cantidad decimal. Finalmente acá tenemos una lista de ejercicios. Tenemos varios ejercicios, pero pues vamos a usar un método de random que sería shuffle. Este método es usado para mezclar los ejercicios. Usualmente cuando se tiene más volumen de preguntas, en un quiz o en estas cosas si se usa para educación, es que a un usuario o un estudiante no le toquen las mismas preguntas, no tenga la misma probabilidad. Así que esto se puede limitar con un ciclo for de 5 preguntas y tal, y puedes tener 10, o sea que le pueden tocar 5 de esos 10 a ese estudiante. Pero aquí pues solamente lo hacemos como por estudiar y por dar los métodos, pero no tenemos tanto volumen de preguntas. Si eran sobre los ejercicios, entonces se hace pregunta y respuesta correcta en los ejercicios, la lista de ejercicios, un ciclo for. Después se le pide al usuario que se le muestre tal pregunta y que ingrese si es entero, racional o irracional. Acá se usa el lower en caso de que, como hacer una respuesta de tipo string, no hayan problemas entre las mayúsculas y minúsculas. Es un error que nos ha pasado bastantes veces, así que tomamos esa medida. Después se verifica la respuesta del usuario y así sucesivamente. Finalmente tenemos la opción 3, que sería exactamente la de ecuaciones. Bueno, finalmente aquí vamos a dar un poquito de teoría, pero aquí vamos a mostrar un ejemplo práctico. Esto se hace con el fin de que las ecuaciones es un tema que no se puede hacer tan fácil en la calculadora, sino que simplemente se explica cómo resolverlo. Después de esta teoría, se va a los ejercicios en la que se usa un for de rango 6, o sea que a repetir 5 veces, y volvemos a usar el run range. En este vamos a hacer un problema a resolver y pues vamos a pedir que la respuesta sea de tipo float. En este caso, si i va a ser igual a 0, entonces la respuesta eh, va a ser, perdón, si la respuesta es igual a la respuesta del resultado, entonces se va a decir que acertó. Si no, se va a decir que no se acertó y que, ojo, de nuevo, su respuesta debe tener dos decimales, que es lo que se usa aquí. Volvemos a usar esa advertencia. Y en caso de que se acabe el else y su respuesta sí sea verdadera, se va a explicar qué fue lo que pasó y cómo es que esa respuesta es correcta, volviendo más o menos al uso de la teoría de aquí. Y ya, más o menos eso es lo que sería. Después volvemos al menú y todo se va a limitar a cuando el usuario
decida pues ya dejar el programa. Así que lo vamos a usar aquí. Aquí es donde se va a usar el output y pues lo vamos a poner. Entonces, aquí pues tengo una calculadora pues para que nos ayude. ¿Sí? Bueno, entonces, me pide bienvenidos a este juego donde aprenderás matemáticas de una forma divertida. Me dice ingresar mi nombre, pues yo me llamo Andrés. Aquí nos muestra el menú sobre qué queremos aprender. Vamos a hacerlo en orden. Voy a hablar de pues operaciones básicas y me dice que sume estos números. Listo. Aquí se pueden ver que son dos números sumados, así que lo vamos a poner en la calculadora, que serían menos 258 menos 615. Esto es igual a menos 873. Como se puede ver, es correcto. Ahora vamos a propósito a probar que esto, las cositas respecto a que la respuesta sea incorrecta, se encuentren bien. Así que pues vamos a hacer la suma. Sería menos 258, ay perdón, sería así. Menos 258 menos menos 615. En este caso da 357. Yo voy a hacerlo mal a propósito. Voy a poner que es 400. Dice que, ups, la respuesta es incorrecta. Intentémoslo de nuevo. Finalmente sí se hace esta parte. Así que vamos a volver a ponerlo. Era 357. Seguimos con el siguiente ejercicio. Sería menos 258 y 615 en una multiplicación. Vale. Entonces sería menos 258 por menos 615. Eso es igual a 158.670. Cabe aclarar que cuando son T-point no hace falta poner acá un punto como si fuera 158.000 puntos 670, ya que el punto es usado para los floats, así que vamos a usar este. Sería 158.670. Felicidades, acertamos. Ahora me pide dividir estos números. Muy bien, vamos entonces a menos 258 dividido entre menos 615. Eso es igual a, uy, permíteme, 0.41. Acuérdense, acá está, digamos que el entero y acá estaría el punto decimal que debe ser 0.41. Perdón, digamos que hubo acá un problema en la que sería 0.42. Así que lo vamos a poner 0.42. Y me sale que acertamos, ¿correcto? Listo. Ahora seguiremos con los conjuntos numéricos. Finalmente nos muestra acá lo que íbamos a mostrar, que serían los ejemplos de cada uno de ellos, menos 10, tal, 0 y los positivos. Después nos muestran los números racionales y ejemplos de números irracionales. ¿A qué conjunto numérico pertenece el número 2 sobre 3? Y eres el número entero, racional o irracional. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer aquí. Sería 2 dividido entre 3. De vuelta sería 0.6667. Como tiene un fin, significa que es racional. Racional. ¿A qué número pertenece la raíz cuadrada de 2? Este me parece que es un número irracional, ya que no se puede predecir exactamente cuánto es. Así que le vamos a poner un irracional. ¿Y a qué conjunto pertenece el número pi? Pi de vuelta sigue siendo irracional. El número 5, el 5 es un entero. ¿A qué número pertenece el número menos 10? Es un negativo, pero que hace parte de los reales, así que es entero. Finalmente está correcto. Ahora vamos a usar las ecuaciones. Listo, voy a dar más espacio aquí para que se vea de mejor forma. Nos piden aquí que necesitamos resolver una incógnita barra variable. X puede ser una. Entonces el ejemplo práctico es que aquí la respuesta es 2. ¿Por qué? Pues porque la X está en la izquierda, así que el número posterior al igual se mantendrá, pero el 3 que está sumando deberá pasar a su inverso, la cual es la resta, quedando así x menos 5 menos 3, lo cual sería x menos 2. Así que nos piden el problema, 2x menos 8. ¿Cómo aquí podemos saberlo? Pues el 2x se está multiplicando, así que la respuesta sería menos 8 dividido entre 2. Entonces, pues, permítanme.
sería menos 8 dividido entre 2, lo cual sería menos 4. Esa sería la respuesta. Correcto, así es como nos sale. Ahora nos sale menos 5 dividido entre 4. ¿Listo? Menos 5 dividido entre 4 sería igual a menos 1.25. Oh, correcto. Ahora nos sale la siguiente, sería 5x dividido entre 10, lo cual pues sería 2. Ahora nos sale 2x dividido entre 12, pues entonces sería 6, si no estoy mal. Y ahora nos sale menos 2 dividido entre 4, perdón. 2x igual a menos 4, lo cual sería menos 4 dividido entre 2, lo cual sería menos 2. Y finalmente, pues 19 dividido entre 1, pues es igual a 19. Y listo. Este es el menú que queremos aprender. Y finalmente, si le queremos dar en salir, sería así. Y se ha acabado. Muchas gracias por su atención.